Hola, ¿qué tal? En primer lugar, un par de conceptos que debemos recordar de años anteriores. ¿Cuáles son las partes de una sesión? Toda sesión de entrenamiento de ejercicio físico consta de tres partes. La primera, el calentamiento. La segunda, la parte principal. Y la tercera, la vuelta a la calma. En esta ocasión vamos a centrarnos en la primera parte de esa sesión, que es el calentamiento. También tienes que saber que el calentamiento es el conjunto de actividades previas al entrenamiento y o competición que tiene como finalidad preparar a la persona para el esfuerzo que va a realizar posteriormente. Es decir, cuando vamos a hacer ejercicio físico de alta intensidad, realizamos actividades de menor intensidad previamente para prepararnos. ¿Y qué objetivo buscamos con el calentamiento? Pues dos fundamentales. Primero, evitar lesiones y segundo, facilitar el rendimiento desde el inicio. Es decir, con un buen calentamiento, por un lado, tendremos menos posibilidades de lesionarnos y por otro lado, seremos eficaces desde el primer minuto del partido o de la sesión de entrenamiento que vayamos a realizar. Y ahora es lo que vamos a aprender este año del calentamiento. En el calentamiento diferenciamos dos fases o partes. Por un lado está la fase general del calentamiento y por otro lado está la fase específica del calentamiento. Expliquemos cada una de ellas. Fase general del calentamiento. Es aquella que me prepara a nivel global, es decir, intenta trabajar todas las articulaciones, todos los músculos y todos los sistemas orgánicos de la persona. Así que lo prepara a nivel general, como su nombre indica. ¿Qué actividades se incluyen dentro de esta fase general? Pues, por ejemplo, la carrera continua, los ejercicios de movilidad articular, los estiramientos, ejercicios de fuerza como pudieran ser abdominales, flexiones o fondo de brazos o sentadillas y finalmente juegos de activación como pudieran ser sprints o, por ejemplo, un juego de pilla-pilla con un compañero o compañera. Si os fijáis, estas cuatro actividades se relacionan directamente con las cuatro capacidades físicas básicas. Cuando hacemos carrera continua, trabajamos la resistencia. Cuando hacemos movilidad articular, pues trabajamos la flexibilidad. Si hacemos ejercicios de fuerza, responden a esa capacidad física básica. Y finalmente, los juegos de activación, pues son juegos generalmente de velocidad. Por lo tanto, la fase general del calentamiento no es otra cosa que hacer un poco de trabajo de las cuatro capacidades físicas básicas. Y una vez que terminamos de hacer estos ejercicios globales que siempre se realizan, nos vamos a la fase específica del calentamiento. Si os fijáis y si pensáis un poco, hagáis el deporte que hagáis, cuando habéis hecho el calentamiento, siempre habéis hecho las tareas anteriores. Sin embargo, si juegas un partido de baloncesto, la parte específica del calentamiento será totalmente diferente a si juegas un partido de fútbol o si haces una sesión de gimnasia deportiva. ¿Por qué es esto? Porque ahora nos toca prepararnos para el deporte que vamos a hacer de manera específica posterior. Así que no tiene sentido pegarle patadas a un balón si voy a hacer un partido de baloncesto. Al igual que no tiene sentido lanzar a canasta si voy a hacer una sesión de gimnasia deportiva. Así que la fase de calentamiento específica es aquella que me prepara, redundando, específicamente para el trabajo que voy a hacer posteriormente. Si voy a hacer un partido de baloncesto, pues haré botes, pases y lanzamientos a canasta. Si voy a hacer un partido de fútbol, pues haré conducciones, pases al compañero o tiros a portería. Y finalmente, si voy a hacer una sesión de gimnasia deportiva, haré volteretas hacia adelante, volteretas hacia atrás, apoyos invertidos o pinos o rondadas laterales. Y finalmente, lo que vamos a aprender del calentamiento este año serán los criterios para la elaboración de un calentamiento adecuadamente. ¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer de los ejercicios? No hay un número exacto establecido, pero sí que tenemos que evitar llegar con mucha fatiga a la competición principal, así que haremos 5 o 10 repeticiones de cada ejercicio. Es decir, si estamos haciendo rotaciones de hombros hacia adelante y hacia detrás, pues hacemos 5 o 10 de cada uno, ¿vale? ¿Cuánto tiene que ser la duración de un calentamiento? Tampoco hay una duración específica. Y luego, cuando hablemos del trabajo individualizado, explicaremos por qué. Pero sí que se tiene en consideración la parte principal. Así que el calentamiento tiene que durar entre el 10 y el 30% de lo que luego durará la parte principal. Es decir, si voy a jugar un partido de fútbol que dura 90 minutos,
me puedo permitir estar calentando más tiempo que si voy a hacer una sesión de educación física que dura 50 minutos. Por eso, nuestros calentamientos se acortan a 8 o 10 minutos a lo sumo, ¿vale? En relación a las pausas, durante un calentamiento no es adecuado hacer parones absolutos durante el mismo. Y también se considera que no debe pasar más de 10 minutos desde que termina el calentamiento hasta que empieza la actividad principal. Así que ya sabemos, cuando vamos a hacer una pausa durante el calentamiento, intentaremos que ésta sea activa, andando o con carrera continua suave. Respecto a la intensidad, tiene que ser progresiva, es decir, empezaremos con las actividades de menor intensidad y a medida que vayamos progresando en el calentamiento, haremos actividades de mayor intensidad. Por eso los juegos de activación y de velocidad son al final del calentamiento. Y finalmente decir que el calentamiento tiene que ser individualizado y específico para cada persona. Es decir, no tiene que hacer el mismo calentamiento tu abuelo o tu abuela que una persona que sea un deportista de élite. Las personas que son deportistas de élite tienen una capacidad muy superior a la media, así que necesitan un calentamiento de mayor duración e intensidad para luego ser eficaces. En cambio, personas que tengan un nivel de condición física muy bajo tendrán que calentar menos para estar preparados para esa actividad. Además, si alguien, por ejemplo, ha tenido una lesión previa, necesita focalizar más la atención en el calentamiento a la zona corporal donde tuvo esa lesión para garantizar que esa parte del cuerpo está activa y que no le va a dar problemas durante la práctica deportiva. Y más o menos eso es todo. Ya estás preparado para hacer el siguiente test. Un saludo.